¿Cómo están, queridos alumnos? Les presento esta unidad referente a los adjetivos, su clasificación semántica, los grados del adjetivo y la concordancia con el sustantivo. Nosotros vamos a ver de que los adjetivos se dividen en determinativos, calificativos y los relacionales. Los determinativos, a su vez, pueden ser demostrativos, posesivos, indefinidos. Y los calificativos se subdividen en explicativos o especificativos. Los grados del adjetivo son positivos, comparativos y superlativos, y también vamos a ver los relacionales. Muy bien, veamos acá un cuadro sinóptico del adjetivo calificativo, que es el que más conocemos. ¿Qué es el adjetivo calificativo? Es aquella palabra que acompaña al nombre o al sustantivo y expresa sus cualidades. Los grados del adjetivo pueden ser positivo, comparativo y superlativo. El positivo expresa una cualidad tal como es, sin intensificarla. Ejemplo, el partido fue interesante. En cambio, el comparativo compara dos objetos, dos cosas, dos personas, dos hechos, dos sustantivos. Entonces relaciona comparando las cualidades. Y esa relación puede darse en un sentido de superioridad cuando usamos más que. El partido fue más interesante que el pasado. De igualdad, el partido fue tan interesante como el pasado. Y de inferioridad, el partido fue menos interesante que el pasado. Y luego tenemos el superlativo, que expresa la cualidad en su grado más alto. Ahí podemos usar el adverbio muy, el partido fue muy interesante, o el adjetivo terminado en ísimo o ísima, el partido fue interesantísimo. Veamos ahora lo que habíamos dicho hace rato, lo de los adjetivos relacionales. ¿Cuál es su diferencia con los calificativos? Que los calificativos señalan cualidades o propiedades de los seres designados por los sustantivos. En cambio, los relacionales no designan cualidades ni propiedades. Su significado es relativo a, se emplea solamente en grado positivo, porque la cualidad que indica es perteneciente a algo. Entonces, se colocan siempre pospuestos al sustantivo y funcionan como adyacentes casi siempre. Los calificativos admiten los grados positivo, comparativo y superlativo. Y como dije, los relacionales solamente en grado positivo. Si los relacionales solo van pospuestos, los calificativos pueden ir antes o después del sustantivo. Y pueden funcionar como adyacente, atributo o predicativo, que vamos a ir viendo qué significa eso. Vamos a ver cuáles son los adjetivos relacionales, es decir, que se relacionan con algo o a algo. Los gentilicios, que indican la procedencia de una persona, español, sevillano, ovetense, paraguayo, español. Los patronímicos, cervantinos y de dónde procede. Los relativos al léxico científico, técnico y humanístico, solar, atómico, novelesco, neoclásico. Y los relativos al ámbito sociopolítico, socialista, liberal, judicial. Son adjetivos que están relacionados con sustantivos. Ahora veamos cuál es la diferencia entre los adjetivos explicativos y especificativos. ¿Cuándo un adjetivo es explicativo? Cuando expresa una cualidad abstracta o concreta de la cual el sustantivo ya informa, subrayando dicha cualidad. Este adjetivo suele ir antes del sustantivo y más común en el lenguaje literario poético. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que me menciona una cualidad del sustantivo que de por sí ya corresponde al sustantivo. Ligeros pies, tremolante, penacho, blanca nieve, sabemos que la nieve es siempre blanca, verde campo, grisácea piedra. No dice campo verde, dice verde campo. ¿Por qué? Porque al anteceder al sustantivo le da una expresividad
más literaria, más poética. Y los especificativos, en cambio, no. Expresan una cualidad necesaria del sustantivo, pero solo para diferenciarlo de los demás. Es el más corriente en la lengua hablada y es casual. Hombre pobre, luna nueva, árbol viejo puede ser un árbol nuevo, silla vieja puede ser una silla nueva y va pospuesto, va después del sustantivo. Muy bien, veamos ahora la clasificación de los adjetivos determinativos. Entre estos adjetivos encontramos en primer lugar los demostrativos. ¿Para qué usamos? Para señalar la distancia que existe entre la persona que habla y el objeto que se está señalando. Si yo digo, este monasterio está cerca, cercanía. Si está a distancia media, digo, ese auto, esa montaña. Y si está lejos, digo aquel, aquella, aquellos. ¿De acuerdo? A la concordancia de si el sustantivo es masculino o femenino, si está en singular o si está en plural. Luego tenemos los adjetivos indefinidos. Expresan cantidad, identidad, pero de una forma vaga, no precisa. Yo digo pocos visitantes, no digo cuáles ni cuántos. Algunas llamadas, mucha gente. Este cuadro es sumamente importante que ustedes se detengan a mirarlo, porque indican cantidad, identidad, existencia, pero como decimos en forma muy vaga, no precisa. Si está en singular, masculino o femenino, digo poco, poca, mucho, todo, una, bastante, mismo, otro, demás, algún, ningún, cualquier, cualquiera y sus plurales. Muy bien, veamos ahora los adjetivos posesivos que indican la pertenencia de una cosa con referencia a la persona que habla. Si es solamente un poseedor o si tiene varios poseedores. Puede hablar la persona en primera persona, yo, segunda, tú y tercera, él. Entonces digo suyo, vuestro, tuyo, nuestro, en masculino, también en femenino y en forma plural. Este cuadro de la derecha, que habla de formas apocopadas, se refiere a formas acortadas, significa eso. Para no decir mía casa, digo mi casa. Para no decir míos padres, porque cuando va delante del sustantivo yo apocopo o acorto, digo mis padres. Si quiero colocar detrás voy a decir padres míos. Muy bien. Luego entramos con los adjetivos numerales que indican número. Eso sí, indican cantidad en forma bien precisa, no es como los indefinidos. Acá hablo de cantidad que pueden ser cardinales y ordinales. Los cardinales son los números que acostumbramos nosotros a manejar, que es 1, 2, 4, 10, 20. Y ordinales ya indican orden, segundo, cuarto, décimo, vigésimo. Los cardinales la cantidad es infinita. En cambio, los ordinales, dice acá en la observación, que solo usamos habitualmente los primeros 20, cuando decimos vigésimo. El 20º aniversario de la universidad. ¿Por qué? Porque a partir del 21 no todos conocen y ya no se usa casi. El ordinal suele sustituirse casi siempre por un cardinal. Yo puedo decir el 25 aniversario de la Universidad Nacional, que puedo también decir el 25º aniversario, que es lo correcto, pero se admite también decirlo en forma cardinal. Son los números, que son, repito, adjetivos numerales. Muy bien, ahora veamos los adjetivos interrogativos y exclamativos, que son palabras que sirven para introducir una pregunta o una exclamación. ¿Qué camisa quieres? ¿Cuántos amigos tienes? Actualmente funcionan como adjetivos interrogativos y exclamativos solamente dos. ¿Qué y cuánto? Y este cuánto puede ir en forma femenina, cuánta, cuántos y cuántas, ya es masculino, femenino, pero en plural. Si vamos a ver acá la síntesis, que es un cuadro que me resume un poco lo que acabamos de ver, por último,
podemos decir que los adjetivos determinativos son palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y su número. Ojo, que dice sustantivos comunes, porque los sustantivos propios no precisan artículo, a no ser de que esté con la formación del nombre. Dijimos que son posesivos, pertenencia de algo; demostrativos, expresan la distancia entre el hablante y aquello que se señala; los indefinidos, que expresan cantidad, identidad o existencia, pero de forma vaga o imprecisa; los numerales, que pueden expresar cantidad u orden de modo exacto, preciso; y por último los interrogativos y los exclamativos, para hacer una pregunta, formular una pregunta o exclamar una idea. Ahora, veamos lo que se refiere a concordancia entre sustantivo y adjetivo. Entre el sustantivo y el adjetivo que lo modifica, también ha de existir la concordancia adecuada. Hay dos reglas generales de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. La regla así general, que es la que más se respeta. La regla 1 me dice que cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, debe concordar con él en género y número. Si yo digo tengo un gato peludo y gato es masculino singular, por supuesto que el adjetivo peludo también debe ir en el mismo grado y en el mismo número. Si yo digo compramos medias nuevas, es femenino plural, y tanto el adjetivo como el sustantivo deben ir ambos en femenino plural. La regla número 2 dice que cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, concuerda con ellos en plural. Si los sustantivos son de diferentes géneros, ¿qué predomina? El adjetivo masculino. Veamos el ejemplo. Si yo digo María y Carmen están cansadas, tanto María como Carmen son sustantivos femeninos. Entonces ahí no hay problema porque el adjetivo va a ir en femenino, pero plural, porque se refiere a ambas. Pero si yo digo Andrés, Paula y Raquel, no voy a decir son cubanas, son cubanos. ¿Por qué? Porque entre los sustantivos femeninos que aparece un masculino. En ese caso predomina el adjetivo masculino. Vean esta regla. Cuando la unión de dos sustantivos forma un conjunto que apunta a una sola realidad, o cuando los sustantivos se sienten como una unidad por haber entre ellos algún parentesco semántico, el adjetivo puede aparecer en singular, aunque también es válido en plural. Ahí me da dos opciones. Estudiamos lengua y literatura española. Puedo decir, pero también se admite lengua y literatura españolas, porque son dos sustantivos, lengua y literatura. ¿Por qué puedo decir solo española? Porque ambos sustantivos, como me dice la regla, tienen un parentesco semántico, es decir, forman parte de una sola realidad. Esas son las reglas más importantes. Y por último, el último cuadro es el del género y la concordancia. Veamos cómo ayuda la concordancia a identificar el sujeto de la oración. Si digo, los artesanos mexicanos producen artesanías hermosas. Miren que artesanías y hermosas está resaltado en verde. Y yo digo, están hechas de madera. ¿Se refiere a qué? No a los artesanos, sino a las artesanías. Fibras naturales, hueso y otros materiales. Y puedo decir, los artesanos mexicanos producen artesanías hermosas. Punto. Son talentosos y muy trabajadores. En ese caso, la terminación de género y número del adjetivo talentosos, que es el adjetivo calificativo, me ayuda a darme cuenta de cuál es el sujeto, que es los artesanos mexicanos. Se está refiriendo a ellos ahora.
Estas son las reglas más importantes que se refieren al capítulo anexo en esta unidad, que es la concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo, que tal vez es la unidad más importante con la del sustantivo que vimos anteriormente, porque es lo que nos ayuda no solamente a escribir, sino también a hablar correctamente.